Existe una planta que durante siglos fue considerada mitad vegetal, mitad criatura. Una raíz que, según se creía, lanzaba un grito mortal al ser arrancada del suelo. Los médicos la usaban para adormecer a sus pacientes. Los alquimistas la buscaban para fabricar pociones. Y los poetas la usaban como metáfora de la locura y la muerte. Su nombre es mandrágora. Y todo lo que vas a escuchar hoy es absolutamente verdad. En la Europa medieval, arrancar una mandrágora del suelo era considerado un acto de suicidio. Creía que la raíz, al ser arrancada, emitía un chillido sobrenatural capaz de matar instantáneamente a cualquier persona que lo escuchara. Esta creencia no era una superstición marginal. Estaba documentada en tratados médicos y botánicos de la época. El más conocido es el Herbarium de Pseudo Apuleyo, escrito alrededor del siglo IV después de Cristo, que describía en detalle los peligros de la planta y los rituales para recolectarla sin morir. El método más extendido era el siguiente. Se debía ir de noche, protegerse los oídos con cera o tela. Atar una cuerda alrededor de la raíz y anudar el otro extremo al cuello de un perro. Luego se silbaba o se lanzaba comida lejos, el perro corría, arrancaba la raíz y moría en su lugar. El médico griego Dioscorides, en su obra de materia médica del siglo I d.C., una de las enciclopedias botánicas más influyentes de la historia, ya describía la planta y sus efectos. Teofrasto, el padre de la botánica griega, también la menciona. No eran cuentos de campesinos, eran textos académicos de la antigüedad. Esta creencia fue tan poderosa que atravesó los siglos y llegó hasta la cultura popular. En Harry Potter y la Cámara Secreta, los alumnos de Hogwarts usan orejeras para protegerse del grito de las mandrágoras al trasplantarlas. ¡Se mueve y grita! ¡El mío también! ¿Qué les pasa? Tranquilo, pequeño. No tengas miedo. ¡Sí, vos son increíbles! J.K. Rowling no lo inventó. Lo tomó directamente de estos mismos textos medievales. Pero esta planta no empezó su historia en la Edad Media. Aparece mucho antes, incluso en la Biblia. La historia de la mandrágora es mucho más antigua que la Edad Media. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el Génesis capítulo 30, versículos 14 al 16, aparece una planta llamada en hebreo Dudaim, que la mayoría de los biblistas identifican con la mandrágora cuando Rubén, el hijo de Jacob, la encuentra en un campo y se la da a su madre Lea.
Raquel, la otra esposa de Jacob, la pide para superar su infertilidad. Era con Sinbad y Deseo. En el Egipto antiguo hay referencias al uso de esta planta. Su presencia en el mundo mediterráneo es anterior incluso a los textos griegos. En la Grecia clásica, Circe, la hechicera de la Odisea, era asociada popularmente con la mandrágora, aunque Homero no la nombra directamente. La planta ya formaba parte del imaginario cultural mediterráneo milenios antes de que Shakespeare la inmortalizara en sus obras. Pero más allá de los mitos y las leyendas, esta planta tuvo un rol completamente real en la historia de la medicina. Un rol que cambió la forma en que los seres humanos enfrentaban el dolor. Pero la historia de la mandrágora no es solo terror y superstición. Durante siglos fue también una medicina real y, en algunos aspectos, uno de los avances más importantes de la historia de la medicina. El médico persa Sinar, conocido en Occidente como Avicena, incluyó la mandrágora en su canon de medicina en el siglo XI, describiendo cómo una preparación de la raíz mezclada con vino podía adormecer a un paciente antes de una operación. Es uno de los primeros registros históricos documentados de lo que hoy llamaríamos anestesia. La mandrágora, aunque peligrosa, permitía a los cirujanos trabajar sin que el paciente sintiera dolor. Este método no era exclusivo del mundo árabe. En la Europa medieval existía una preparación llamada esponja soporífica, una esponja empapada en una mezcla que incluía mandrágora, opio, cicuta y otras plantas. Se colocaba bajo la nariz del paciente para inducir el sueño antes de las intervenciones quirúrgicas. El paciente inhalaba y caía en un profundo sueño artificial. Las operaciones sin anestesia eran una carnicería. Los pacientes gritaban, se movían, entraban en shock. La mandrágora, aunque impredecible y peligrosa, representó durante siglos la única alternativa disponible.
era magia. Era la farmacología de su tiempo. Los cirujanos medievales que usaban esta esponja fueron, sin saberlo, los primeros anestesiólogos de la historia. Estaban experimentando con química sin entender la química. Pero sus resultados salvaron vidas. ¿Por qué funcionaba? La respuesta está en la química. La mandragora, cuyo nombre científico es Mandragora officinarum, pertenece a la familia Solanaceae, la misma papa, Pero a diferencia de sus parientes comestibles, contiene una concentración altísima de alcaloides tropánicos, atropina, escopolamina e iostiamina. Estas sustancias actúan directamente sobre el sistema nervioso central. La escopolamina en dosis altas produce sedación profunda y alucinaciones. La atropina en exceso puede provocar taquicardia, confusión y muerte. Hoy, estas mismas moléculas se usan en medicina moderna. La atropina para tratar arritmias cardíacas, la escopolamina para el mareo por movimiento. La raíz bifurcada, que crece dividida en dos, como si fueran las piernas de un cuerpo, no es un fenómeno sobrenatural. Es simplemente la forma en que la raíz principal se divide al encontrar obstáculos en el suelo. Pero esa similitud con la figura humana fue suficiente para siglos de mitología, de misterio y de terror. Los seres humanos vieron una raíz con forma humana y construyeron un mundo de mitos para explicar lo inexplicable. La forma creó la leyenda creó el terror creó la magia. Pero ahora comprendemos, no había grito sobrenatural, había alcaloides reales, no había magia, había farmacología primitiva. Y los que temieron esta planta simplemente no comprendían la química que la hacía tan extraordinaria. La mandrágora dejó de ser solo medicina y pasó a ser símbolo literario. William Shakespeare la menciona en varias de sus obras. En Otelo, Iago dice que ni la mandrágora, ni el opio, ni todos los jarabes del mundo podrán devolverle el dulce sueño a Otelo. En Antonio y Cleopatra, la propia reina egipcia pide que le den mandrágora para dormir mientras Marco Antonio está lejos. Shakespeare no inventó esto. Lo tomo de textos históricos y médicos reales. En Romeo y Julieta, el recurso del sueño artificial fue seguramente inspirada por la tradición de la esponja soporífica que los médicos medievales usaban. La poción del fraile Laurencio tiene raíces reales en la farmacología antigua.
Niccolò Maquiavelo escribió una comedia teatral titulada precisamente La Mandrágora en 1518, en la que la planta aparece como pretexto para una historia de engaños y adulterio. Era el elemento más reconocible de la época para hablar de ilusión y manipulación. La mandrágora, que había sido medicina, que había sido terror, ahora era un símbolo teatral de decepción y deseo. La mandrágora ya no grita, ya no mata a quienes la arrancan. Los que la cultivan la cuidan con guantes no por miedo al grito, sino por sus alcaloides reales. Pero su historia nos dice algo importante, que durante milenios los seres humanos se enfrentaron a una planta que no entendían, que les causaba visiones, sueños y muerte cuando no sabían dosificarla. Y construyeron un mundo de mitos para explicar lo que la ciencia todavía no podía. El grito sobrenatural no era un invento, era una respuesta humana a lo incomprendido. El grito era real, solo que no lo emitía la planta. Lo emitía el miedo de quienes no sabían lo que tenían entre las manos. Esto fue Susurros de la Naturaleza. Hasta la próxima historia. No te olvides de darle a la campanita. Me ayudas mucho. Cada planta tiene una historia que contar. Escuchen de cerca los susurros de la naturaleza.